Entonces acá solamente es una pequeña introducción. Tocaremos algunos tópicos introductorios a la neurogenética para al final, digamos, de repente revisar para un poquito experiencia de ustedes, casos que sí puedan ver en Perú. ¿De acuerdo? Entonces, daremos inicio a la clase. En realidad la neurogenética es un conjunto de enfermedades con alteraciones leves o graves del sistema nervioso o alguna de sus partes debido simplemente a causas hereditarias o genéticas. Sí, de entrada sabemos que son enfermedades crónicas y no tienen cura. Vean ustedes ahí, compromete básicamente todo el sistema vemos el sistema nervioso central, incluyendo la médula y el sistema nervioso periférico, y muchas alteraciones genéticas, las cuales, como iremos viendo, obedecen a varios factores de lesiones, mutaciones, etc., que al final generan en las famosas malformaciones que de por vida puede tener una persona presente. Entonces, ¿cómo enfocaron inicialmente estos temas? Se clasifican en enfermedades neurogenéticas primarias y secundarias. Las primarias por alteración de uno o varios genes, que obviamente van a expresar en el neurodermo toda la catástrofe que pueda haber. En este grupo están las enfermedades neurogenéticas y aquellas que alteran el desarrollo del cerebro. Mientras que las secundarias nos hacen entender de que son alteraciones de un gen, pero que no se expresa con daño directamente del sistema nervioso, sino es por alguna forma indirecta. Acá están las, como por ejemplo las metabolopatías. ¿Cómo empezaron a explicarse estos temas? Las clasifican en 4 grupos. Las enfermedades neurogenéticas causadas por expansión de trinucleótidos del ADN en determinada área. El segundo grupo debido a deleciones y disonías. El tercer grupo por mutaciones y el cuarto heterogéneo. Entonces se va viendo que estas pueden ser unifactoriales y multifactoriales. Las primeras debido a un solo defecto genético. Estas de entrada igual se repiten, son graves y con pocas alternativas terapéuticas. Y estas obedecen a la herencia mendeliana. Contrariamente a las multifactoriales, hay una predisposición genética, pero también están de por medio los factores ambientales. Son complejas y de igual manera no obedecen a la herencia mendeliana. Acercándonos a la clínica, el 5% de los recién nacidos pueden tener, digamos, enfermedades que afectan su vida. Si estas están presentes en el nacimiento, obviamente constituyen el grupo de las congénitas. Y como tanto, su etiología será un desorden genético. De igual manera, esta alteración genética puede presentar muchas formas en su alteración del sistema nervioso. Pueden ser monogénicas, como veremos posteriormente, mitocondriales, alteraciones cromosomiales y otras multifactoriales. Estas son las que teóricamente vamos a tratar de ver. Las monogénicas son clasificadas como autosómicas dominantes, recesivas, y las ligadas al cromosoma X o de transmisión, digamos, sexual. Estas enfermedades monogénicas, bien claro dice que solamente hay alteración de un solo gen. Y estos patrones, como lo volvemos a repetir, obedecen a la herencia mendeliana. Como tal, el gen afectado puede estar localizado en el cromosoma X y se denominan enfermedades ligadas al sexo. Por igual manera, algunos de los 22 autosomas, y estos, dependiendo del comportamiento del gen,
pueden ser autosómicas dominantes y autosómicas recesivas. En base a datos de la OMS, aparentemente se reportan 5.000 trastornos que han sido caracterizados como alteraciones monogénicas. Esto es significativo debido a que la cantidad de genes humanos es en promedio de 30.000 a 35.000. Entonces, entramos a desarrollar las enfermedades autosómicas recesivas. ¿Cuál es el mecanismo? Desde el punto de vista de algunos conceptos genéticos, es que para que se expresen estas enfermedades se necesita que la persona tenga los dos alelos defectuosos. Vale decir que ambos padres deben ser portadores de un gen defectuoso, como estamos viendo allí. Y la probabilidad de que alguien salga afectado está en el 25%. Un ejemplo de esto tenemos la enfermedad de Tay-Sachs. Consiste en una degeneración neurológica progresiva causada por la carencia de hexosaminidasa ligada al cromosoma 15, la cual destruye los gangliósidos, comienza el primer año de vida y que se caracteriza por el retraso en el desarrollo mental, debilidad muscular y parálisis, ceguera. La muerte se produce generalmente hasta el quinto año de vida y vemos ahí una frecuencia importante mientras viven judíos. La forma clásica la tienen ahí ustedes: pobre desarrollo del cerebro, pobre desarrollo mental, alteraciones, digamos, manchas rojo cerezas en el fondo de ojo, hipotonía, toxicidad, se irritan con los ruidos, epilepsia y una macroscopia. El otro ejemplo es la fenilketonuria. Esta enfermedad se caracteriza por retraso mental debido a deficiencia de una degradación de la fenilalanina, por lo tanto esta va a tender a acumularse, ¿cierto? Entonces, para luego convertirse en el fenilpirúdico, y este ocasiona todo el daño a nivel del sistema nervioso. Actualmente se hacen diagnósticos precoces en los niños recién nacidos para luego, detectado esto, dar una dieta rica, digamos, o que dé aporte en poca fenilalanina porque está en exceso. Las enfermedades autosómico-dominantes, contrariamente, estas enfermedades se producen debido a la herencia de un único alelo mutado. Generalmente se produce una proteína que incorpora una nueva función o expresa una función en más, o sea, son hiperfuncionantes que generan toda la clínica neurológica. Si los individuos afectados se reproducen, acá vean ustedes que es el 50% que pueden estar afectos y mostrar la clínica. Perfecto, quedan como portadores. Estas enfermedades autosómico-dominantes, si acá la alteración bloquearía la reproducción, desaparecería el problema. Pero los casos que se presenten obedecerían básicamente a mutaciones y la enfermedad sería de aparición esporádica. Sin embargo, algunas enfermedades autosómico-dominantes se manifiestan en periodos tardíos de la vida, después de la reproducción sexual. Ejemplos tenemos acá. Vean a un niño bailando, eso como memotecnia, que les recuerde a la enfermedad de Huntington, que lo veremos después. La enfermedad conocida por sus movimientos erráticos, sin propósito, en el mismo reunido de la cara, cuello y bracitos, el baile de San Vito. La enfermedad de Huntington, enfermedad del baile de San Vito, y por otro lado tenemos el deterioro cognitivo, que es la enfermedad de Alzheimer. Este es un grupo de enfermedades autosómico-dominantes que veremos algo de su clínica posteriormente. Tenemos la enfermedad de Huntington, descrita desde 1872 por John Huntington. Esta enfermedad es grave, rara, hereditaria y degenerativa, con un curso progresivo que afecta a pacientes en la mitad de la vida o en la segunda mitad de la vida. Es
autosómico dominante, ligada al cromosoma 4, tipificada para la huntingtina, de la cual no se sabe aún su función. Tiene una expansión del trinucleótido CAG por encima de 50, siendo un valor techo de 28. Tiene una anticipación genética, una impronta genética paterna. ¿Qué significa esto? Que cuando la herencia, el gen alterado, lo tiene el padre, esta enfermedad se presenta, digamos, a menor tiempo de edad. Se dice por encima de los 20 años para arriba. Entonces esta puede acercarse más y expresar mayor deterioro clínico. Una prevalencia de 5 a 10 en 1000 habitantes y la incidencia de 1.4 a 1 por 1 millón de habitantes año. La literatura dice que proviene del norte de Europa, noreste de Europa, América, Venezuela, Maracaibo, por todas esas cosas hay. Pero acá vale la pena decir de que en Perú también hace muchos años hay descrito, digamos, se inició el diagnóstico de la Corea de Huntington, acá el grupo de San Marcos, con el doctor Cuba y con el equipo del Instituto de Ciencias Neurológicas, acá cerquita, donde ustedes van a hacer un fin de semana canotaje y todo eso, Lunahuaná. Entonces, tenemos nosotros en el instituto la unidad de neurogenética que ha crecido bastante. Claro está, independientemente de donde venga el interesado, creo que como todo centro de investigación, las puertas también están abiertas para ustedes. Ha crecido mucho los criterios diagnósticos, incluso de ADN, están a la orden del día. Hay muchas publicaciones ya, hace 5 a 6 años creo que está mucho más en boga esto. Ya hay un mapa más o menos de qué sitios, Cañete, sur del Perú y todo el Perú están registrados pacientes, digamos, bien estudiados. Allá se hace la prueba del ADN en el instituto, y ya cualquier dato, digamos, o inquietud de ustedes, yo creo que también pueden llegar ahí. Haciendo una pausa, los que hayan anotado en Mogrovejo, ¿tuvieron la curiosidad de pisar el Museo del Cerebro? Espero que hayan ido todos. El que no, cualquier momento pueden ir, ahí están sus médicos, docentes. Esta es una patología en la cual aparentemente puede ayudar el estudio muy simple a través de una tomografía. Recuerden esto, cuando ustedes encuentren o les reportan atrofia bicaudada, más el cuadro clínico que tenga esto, están ustedes apoyando bastante al diagnóstico de Corea de Huntington. Atrofia bicaudada en la tomografía. Es un examen teóricamente accesible, no costoso, como una resonancia magnética. Y la clínica es muy simple, hay alteraciones motoras, psiquiátricas y cognitivas. Hemos dicho que empieza aparentemente por encima de los 20 años o más, 30 años o más, pero como tiene el problema, digamos, de la impronta genética paterna, aumentará el número de la expansión de los trinucleótidos y esta se acerca más. Si tiene un hermano, el componente familiar epidemiológico es importante, que inició a los 35 años, de repente el siguiente tiene más expansión de los trinucleótidos y a los 35 y empieza a los 25, 20 y así. El cuadro es mucho más clínicamente florido. Por lo tanto, hay que hacer el manejo acá y una evaluación exhaustiva. Paciente que, digamos, pasó por la universidad, ya está laborando y se da cuenta que está teniendo problemas laborales. Se irrita con facilidad, ya tiene conflictos con el personal donde trabaja, va generando una mala dinámica laboral. Finalmente se da cuenta de que debe estar en las noches incluso pegado a su iPad o a su laptop, que le cuesta desarrollar problemas que antes lo hacía con frecuencia. Vale decir, poco a poco le preocupa el hecho de que el problema cognitivo lo esté abandonando
al día a día es más progresivo. Por lo tanto, el diagnóstico acá es neurogenético, primariamente clínico, y si ya somos mucho más incisivos, ya pues referir a un paciente a una unidad de neurogenética donde le hagan la tipificación y todo de todas sus características moleculares a través del estudio del ADN. Y el manejo básicamente es sintomático, ¿no? Que la agresividad, que el cuadro psiquiátrico, cualquier enfermedad crónica, como la bendita migraña que no tiene cura, que en algún momento echamos de mano las migrañosas también el antidepresivo, porque dicen, ¿qué tengo? Al año llego 2 o 3 veces a la consulta, a la emergencia, o la emergencia va a mi casa, y no me encuentro nada. Entonces se va psicoseando la gente. Entonces están dentro de los esquemas de las unidades un poco refractarias el apoyo de los antidepresivos para el manejo de esto. La toxina botulínica, porque esos movimientos tan groseros, toscos, por ejemplo, generan distonías. Entonces hay que relajar eso, y para eso el manejo es sintomático, como les he dicho. Recordar el baile del San Vito. Estos pacientes entran al consultorio tranquilos, ¿no? Claro, ya tienen una fase un poquito extraña por el componente psiquiátrico que va creciendo, y finalmente, como va disminuyendo el área cognitiva, ustedes empiezan a estresar, ¿de acuerdo? Y es mucho más rápido cuando ustedes le lanzan preguntas, digamos, de aritmética. Ahí se estresan y empieza todo el cortejo del baile del San Vito con esos movimientos un poquito raros. Otro ejemplito es en las autosómicas dominantes, la distrofia miotónica de Steiner. Esta enfermedad, también autosómica dominante, ligada al cromosoma 19, es multisistémica, crónica, y aquí solo uno de los padres es portador, de modo que acá también es un problema de expansión del trinucleótido CAG de 52.000, siendo un techo de 37, y acá, contrariamente al de Huntington, presenta una anticipación genética materna. Vale decir que cuando es la madre la quien tiene la alteración genética, la mayor presentación de los descendientes alterados será a menor edad, como veremos posteriormente. Es bastante importante en Canadá, una prevalencia de 1 de 20.000 habitantes, y la característica clínica es, va a haber una reducción de la masa muscular, va a haber atrofia bien marcada a nivel de temporales, el cuello todo, de modo que la cara como si lo hubieran estirado, jalada, cara en forma de hacha le llaman. Hay catarata a temprana edad, 18 o 20 años ya están con catarata. Hay arritmia cardíaca, muchos hasta pueden morir por paro cardíaco súbito. Hay alteraciones endocrinas, se dice que hay una resistencia a la insulina generando un cuadro de diabetes, por lo tanto amerita el manejo como tal. Puede haber todo esto y inmediatamente, digamos, de repente ustedes no le dan importancia, o debe estar estresado o más cosas, pero en el examen clínico inmediatamente les da el diagnóstico casi definitivo cuando ustedes detectan la miotonía. La miotonía es la dificultad de los músculos para la extensión luego de una contracción sostenida, ¿de acuerdo? Estos pacientes, sobre texto, exagerando muchas cosas, se decía, en los cuadros bien tomados, puede empezar, digamos, a los 15, 20 años, cuando es de genéticamente la alteración por parte del padre. Están en el micro y esquina baja, la clásica, ¿no es cierto? Baja el cuerpo, pero su mano aún se queda, ¿de acuerdo? O están ayudando en las labores domésticas de la casa, entonces llevan un balde con agua y demoran en soltarlos. Entonces, ustedes en el consultorio hacen suficiente, inmediatamente apoyan su diagnóstico como médicos generales,
refiriéndolo si conocen a una unidad de neurogenética o simplemente envían el caso a hacer un examen auxiliar. ¿Qué examen le pediríamos? ¿Qué examen? ¿Tomografía? ¿Resonancia? Tomografía no, resonancia no. Tomografía pedir cuando la clínica me dice que hay clínica de compromiso supratentorial. Resonancia cuando hay compromiso a nivel infratentorial. Pero este es un problema neuromuscular, escuchen bien esto, netamente de la membrana muscular. Hay una alteración ahí que tiene que ver con el potasio y qué sé yo, más cositas que generan este reflejo miotónico positivo. Entonces aquí el único examen que ustedes como médicos generales lo van a indicar y quedan bien parados, pedirle una electromiografía. Entonces ya les contestará el neurofisiólogo lo típico de una actividad neurofisiológica de componente motor al 100%. Y ellos, o los neurofisiólogos, recuerdan y dicen esto, que al escuchar, al hacer la electrografía, hay un sonido agudo como un avión que cae en picado, ¿no? Ese es lo que teóricamente apoya mucho más al diagnóstico de la famosa enfermedad de Steiner. Doctor, disculpe, la electromiografía precedería al estudio genético ya, ¿no? El estudio genético sería para El confirmar. estudio genético ya es un estudio más fino que lo tipifica el componente molecular del estudio del ADN. Pero como médicos generales hacemos bastante en el hecho de hacer sospecho inmediatamente del neurofisiólogo y lo refieren acá a Lima o donde haya esto, si acaso las condiciones del paciente lo permitan. Porque ahora, a través del internet, todo está integrado a nivel mundial. Si tengo dinero, doctor, ¿dónde es el lugar top para esto? Quiero ir, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma ya no hay diferencia alguna. Entonces aquí repetimos algunas características clínicas. Cara en forma de hacha, tempranamente 18, 20 años, están con una calvicie bastante florida. Hay alteración de la voz, hay voz nasal, parecen constantemente resfriados, puede haber alteración en la deglución, hay cierta debilidad en los músculos del cuello, manos y tobillos, o sea, distalmente. La miotonía puede aparecer luego de los 5 años. Estamos hablando, si es 5 años, es que ese paciente que tiene 5 añitos tuvo la alteración genética de parte de la madre. Porque cuando es del padre, estos empiezan por los 15 o 20 años para arriba. Entonces, acá, anticipación genética por parte de la madre, a eso llamamos. Y hay trastorno del sueño y trastornos respiratorios. Diagnóstico clínicamente, digamos, por neurogenética y el manejo igualmente es sintomático. Acá, una pequeña pausa. El chiquitín, el baby que está acá y el otro señor parecieran tener, digamos, los ojitos de un paciente con miastenia gravis. Hay ptosis palpebral bilateral, como ven ustedes ahí. Vean, ambos mantienen la boquita abierta, porque hay dificultad respiratoria. ¿De acuerdo? En los adultos le dicen cara con la famosa risa invertida, qué sé yo. Este chiquitín probablemente viene por parte de la herencia materna. Los niños desde temprana edad tienen incluso para la deglución, no hay fuerza. Si estos por lo general pueden morir entre el año y medio por problemas respiratorios. Los que superan esta etapa empiezan a tener sueño, van yendo a sus estudios iniciales, pueden llegar a la primaria y empieza el conflicto. ¿Quién detecta a estos chicos con esa actitud un poco rara, extraña? La profesora. Entonces hace su informe que su hijo viene a dormir nada más. De repente está digamos, en la tele hasta las 10, 11 de la noche acompañando al padre o al hermano viendo, digamos, esto es guerra. ¿No es cierto? Entonces la cosa no es así. Y muchas veces sufren el maltrato del padre.
por más pequeños que sean, y en los adultos también. Entonces, ¿qué pasa? Que estos niños, teóricamente, uno los examina y corresponden a la famosa distrofia miotónica de Steiner. Yo tengo una experiencia un poco importante. Llenamos el auditorio del instituto con pacientes con Steiner. Yo ya era asistente, choqué con 1 o 2 casos, un adulto y unas chiquitas. La satisfacción es, por ejemplo, el manejo es multidisciplinario, entran todos, psicólogo, terapia, endocrinólogo. Estos niños, cuando superan esa edad, por ejemplo, tienen que tener un refuerzo en cuanto a las matemáticas. Si bien es cierto, avanzarán en el tiempo con cierto grado de retardo o problema cognitivo. Pero ver, digamos, luego de años, yo había visto a una chiquita, digamos, a los 5 o 6 añitos y luego a los 10 años trabajando en un chifa. ¿Ya? El otro caso, casi parecido al segundo señor que está ahí, un muchacho que a mi grupo se los he contado de repente, que de pronto el padre era un militar frustrado, entonces quiso que el hijo sea el militar que él no pudo ser. Le puso unas barras, le implementó para sus ejercicios, qué sé yo, y el chico no podía. Y el padre empezaba a darle de alma. Entonces, me salió el reflejo miotónico, lo pasé con la doctora Massetti y ¿qué dijimos? Había un problema familiar. La familia realmente se destroza. Al igual que alguien me haga un diagnóstico de una ETS, ¿no es cierto? Tú tienes la culpa, no, tú eres el cochino, tú eres la cochina. Esa es la típica. Y genera mucho problema. Entonces, allí las consultas, un solo paciente te lleva un sábado, porque hay que hacerle todo el mapa genealógico y más o menos sospechar de dónde es. Entonces fue motivo para que un domingo vayamos a evaluar a toda su familia. Oh, sorpresa, bajaron todos y ¿qué pasa? El gen venía del abuelo, vale decir, del padre de su padre, van a regresar. Entonces allá dejó tranquila a la mujer, ¿de acuerdo? Y ya se tuvo que poner digamos, dentro de los protocolos de manejo de la unidad de neurogenética. Y de los chiquitos que tuve, por lo menos salieron como 20 personas. Tanto de herencia materna y tanto de herencia paterna. Entonces, esto es fácil que lo encuentren. De repente, no, fíjense esa cara, y si ustedes sospechan allí miastenia gravis, ¿qué le harían? Sin preguntarle. Que parpadee unas 10 veces y el párpado va a caer mucho más. Entonces, esto no obedece a eso. ¿De acuerdo? Y el reflejo miotónico. Haga puño fuerte y van a ver ustedes la dificultad que hay, y lo cual ya les está dando el diagnóstico en un 80 a 90%, complementar con la parte de neurofisiología, y si es mucho más fino y las condiciones lo permiten, una evaluación del ADN en una unidad. Vayamos, digamos, a las enfermedades ligadas al sexo. Estas enfermedades están localizadas en el cromosoma X, en el lado no homólogo. El hombre, por poseer un solo cromosoma X, solo necesita la presencia de un alelo para la transmisión de la enfermedad. Por lo tanto, esto es, en las mujeres solamente las mantiene como condición de portadoras. Otra mnemotecnia, Steiner, cara larga, con todas las características, hipersomnia, resfríos a repetición y finalmente el reflejo miotónico, punto. La segunda, bueno, acá en la distrofia miotónica de Duchenne, ¿qué les llama la atención? Que son piernonas, ¿no es cierto? O piernones. Al final, parece ahí, dicen, parece las piernas como un par de botellas de champán invertido. ¿Ya? O las bolitas de boliche, los pinos que hay, o sea, hagan su mnemotecnia. Enfermedad
llamada distrofia o enfermedad de Duchenne, las piernonas. Acá no hay hipertrofia muscular acá. Como veremos, acá hay destrucción de las fibras musculares estriadas. Esta pseudohipertrofia, que les quede bien clavadita, por ejemplo, solamente obedecen a un gran acúmulo de tejido graso. Esta enfermedad es hereditaria, recesiva, ligada al cromosoma X, como hemos dicho, y se manifiesta en hombres. Por lo tanto, es un poco raro en mujeres que sí pueden ser portadoras. Una frecuencia de 1 en 3.000, 1 a 4.000. El gen anormal está en locus X, brazo corto, P21-2, destinado a la distrofina, y se da por una alteración del ARN mensajero, el cual va a producir que no hay la famosa distrofina. Por lo tanto, va a haber una destrucción del músculo estriado. Se inicia en la infancia, hay atrofia muscular proximal, pérdida de reflejos y lo de las piernonas, que no se olviden para su mnemotecnia, una pseudo-hipertrofia muscular. Clínicamente puede debutar antes de los 6 años y en algunos casos severos hasta en el periodo de lactancia. Hay fatiga, retardo mental posible, porque es un problema neuromuscular, no tendría por qué dar clínica, digamos, importante a nivel encefálico. Debilidad de piernas, caen a repetición, debilidad en la pelvis y dificultad para caminar progresiva. Por lo tanto, el diagnóstico es clínico, neurogenético. Aquí, en todo problema neuromuscular, también hacer estudios de las creatinquinasa, acá está elevada en 10 a 50 veces. La electromiografía, el ADN, la biopsia y la inmunohistoquímica van a ayudar al diagnóstico y, afinando mucho más esto, determinar hasta buscar la ausencia de la distrofina. El tratamiento, prácticamente no hay tratamiento. En esta patología sí se están intentando, creo yo, a la fecha, terapias génicas. Entonces existe otra forma un poco más benigna, la famosa distrofia muscular de Becker. Siguiendo con las enfermedades ligadas al sexo, veamos acá el síndrome de X frágil. Acá hay una ruptura del extremo distal del cromosoma X, hay una mutación del gen FMR1, hay repetición igualmente del triplete, ampliamente en cuadros de permutación. Vean ustedes, hay cifras de prevalencia y transmisión distintas en varones y en mujeres. Acá, digamos, predomina un poquito la presencia del retardo mental. En permutación, por ejemplo, pueden en las mujeres tener un cociente intelectual normal, pero en los casos ya de mutación completa, en los varones hay retardo mental y en las mujeres hasta el 59%. 11% de ellos no hablan a los 5 años. ¿Por qué se está retardando? ¿No? Desarrollo psicomotriz, a qué edad camina, a qué edad empieza a hablar, ¿no es cierto? Control de esfínter, o sea, todo eso un neuropediatra inmediatamente lo va a poder dirigir, si acaso es netamente para pediatría o directamente para el neuropediatra, valga la redundancia. Entonces, estos chicos presentan que tienen una mejor comprensión que expresión. Hay una facilidad para aprender palabras nuevas, son perseverantes, dificultan las cosas pragmáticas y un poco que estos chicos evaden la luz, ¿no es cierto? El contacto visual no es directo, casi parecido a los chiquitos que caminan de puntita de pies, huyen la mirada. Hay algunos tips, digamos, de los pacientes con autismo, ¿ya? No tanto así, los autistas no te ven directamente. Entonces acá estos chicos igualmente, vean ustedes, tienen la cara larga y no se olvidarán el Duchenne, piernas o piernonas. Estamos viendo acá el síndrome de X frágil. Recuerden
al oreja flores de la selección. Acá hay orejas prominentes, la cara larga, igualmente el mentón. Hablan repetitivamente, estos chicos pueden presentar hipotonía, testículos grandes y las articulaciones también son hiperextensibles. Estos cuadros sí, de hecho que lo van a poder ver o sospechar en las famosas enfermedades llamadas las famosas neuroectodermosis. Tenemos aquí la neurofibromatosis tipo 1, en la cual pueden ustedes sospechar esto cuando vean a una persona que tenga, digamos, la presencia de las famosas pecas o lesiones en la piel, manchas café con leche. 6 o más manchas de estas pueden hacer sospechar. Luego observen y examinen las axilas, también pecas en las axilas, ya es un punto más, y de repente hay algún tipo de neurofibroma allí, plexiforme en cualquier parte del cuerpo, en la columna, y eso va ayudando bastante al diagnóstico. Luego esto se completa con el estudio de un oftalmólogo para ver, digamos, 2 o más manchas, nódulos del Leach, le denominan ellos, que apoya mucho más al diagnóstico. Es autosómica dominante, la alteración molecular está en el cromosoma 17 para la neurofibromatosis tipo 1, la cual, como ven ahí ustedes, está destinada para la neurofibroma, que es el que, digamos, que va a codificar el hecho de la acción supresora de tumores, y esto se da también por mutaciones. El tipo 2 básicamente se refiere a la presencia de tumores. Gliomas o schwannomas muchas veces pueden comprometer bilateralmente el octavo nervio craneal y también, como ven ustedes ahí, a nivel espinal. Es herencia autosómica dominante, la tipo 1 ligada al cromosoma 17 y la tipo 2 ligada al cromosoma 22, proteína supresora de tumores. El síndrome de Charcot-Marie-Tooth es una neuropatía sensitivo-motora caracterizada que afecta a uno de 2.500 personas. Su objeto es el daño a nivel de nervios periféricos. Entonces, por lo tanto, aquí también va a haber otra forma típica de presentación de ellos. Se inicia entre los 10 a 20 años, pero fíjense, la herencia es muy compleja. Es autosómica dominante, autosómica recesiva, y también se presentan casos ligados al cromosoma X. Para el grupo de 1A tenemos ligado al cromosoma 17 y para el B el cromosoma 1. Y tiene una penetración completa y lo complejo que puede ser esto. Entonces es muy variada su clínica. Entonces acá ya no es la Pernona hasta el cansancio, les estoy repitiendo para su mnemotecnia, ¿no es cierto? Duchenne. Acá patas de garza, patas de cigüeña, como quien dice flaca garza, ¿no es cierto? Acá sí, también hay una clínica muy importante, dedos en martillo, atrofia de las piernas, agrandamiento de los nervios, pérdida sensorial, escoliosis, alteración del equilibrio de la marcha. Con esa escasez de músculos, ¿quién va a poder librarse de toda esta clínica? Por lo tanto, ausencia de reflejos y pie cargo. Es desmielizante crónica de los nervios periféricos, hay una hipertrofia por remielinización, hay alteración de los genes, mutación genética. El diagnóstico es la detección del gen, obviamente en una unidad, digamos, de neurogenética. El Sauer-Brot también, el diagnóstico molecular, obviamente al fin y al cabo va a poder tipificar el compromiso y el grupo al cual pertenecen estos. Igualmente es complejo y a veces nos quedamos ahí porque inicialmente dijimos que estas enfermedades son crónicas e incurables. Aquí básicamente el consejo genético es importante y el manejo multidisciplinario. La cirugía básicamente es para corregir algunas posturas anormales que los pacientes los tienen y no los dejan ni dormir, ni alimentarse, ni la terapia. Claro, ahí tiene a la mano el traumatólogo que debe estar corrigiendo acá, corrigiendo allá, en fin.
Y finalmente tenemos, creo yo, no sé si esta es la última, la ataxia de Friedreich. Es una enfermedad igualmente autosómica recesiva, es neurodegenerativa causada por un deterioro progresivo del cerebelo y ganglios espinales, llamada igualmente ataxia cerebroespinal, como para recordar. Entonces acá hay pérdida de la sensibilidad, incoordinación de los movimientos, escoliosis, disfagia, disartria, produce inmunodeficiencia, es multisistémica y predispone, digamos, a la presencia de cáncer y diabetes. Etiología es una mutación del gen a nivel del cromosoma 11 y se hereda en gran medida de cada progenitor. Fíjense, a la cabeza viene el compromiso y la expresión clínica del cerebelo, ¿no? Un síndrome cerebroso florido, se dice disartria, puede haber alteración, digamos, con látero y retropulsiones, incoordinación segmentaria, sabemos que hay hipotonía por compromiso del cerebelo. Entonces fíjense todo lo que da. Inicia el cuadro entre 5 a 15 años, en garra, dedos en forma de martillo, pie desviado hacia adentro, escoliosis dorsal, disminuye la sensibilidad, intolerancia a los carbohidratos. Acá también descartar la posibilidad de que se esté generando una diabetes y hacer la consulta y el manejo adecuado. Y hay pérdida visual y de la audición. Acá hay cardiomiopatía, muchas veces pueden por muerte súbita por paro cardíaco. El diagnóstico, igual que los anteriores, es clínico neurogenético y todos los exámenes que pudieran ayudar al diagnóstico de esto. Pero a la cabeza está, digamos, el hecho de hacer el diagnóstico por la unidad de neurogenética. Es todo lo que ocasiona esto. Es el famoso típico pie-cabo que presentan estas personas como una sospecha para poder, digamos, relacionarla acompañada de esta ataxia. El paciente cerebeloso, la ataxia cerebelosa básicamente es aquella que, digamos, típicamente el paciente va a tener inestabilidad para la bipedestación en marcha. El primer punto es la inestabilidad para la bipedestación, obliga a ampliar la base de sustentación y por lo tanto abre las piernas, todavía está inestable y a la marcha habrá lateropulsión a la derecha, lateropulsión a la izquierda, o de igual manera habrá 2 a 3 pasos hacia adelante y 1 para atrás. Eso es antero y retropulsión. Por lo tanto, eso nos dice, digamos, el grado de compromiso. Las pulsiones derecha e izquierda nos orientan, antes de ver una imagen, qué sé yo, a una topografía del compromiso ipsilateral de cada hemisferio cerebeloso. Lateropulsión a la derecha, compromiso del hemisferio cerebeloso derecho. Lateropulsión a la izquierda, hemisferio cerebeloso izquierdo. Y finalmente, antero y retropulsión, compromiso del pelvis. Y vean ustedes acá, tienen toda la historia y desde cuándo, digamos, estas enfermedades han sido estudiadas. Finalmente es apasionante y a veces frustrante de que llegamos a un diagnóstico y no sabemos hacer nada para esto. Solamente contemplar el problema familiar que debe haber acá. El consejo genético es bastante importante y finalmente el hecho en algunos casos de dirigirlos en oportunidad, digamos, a una unidad de neurogenética donde, como digo, la consulta de un paciente, solo un paciente es toda una mañana. Entonces se imagina la cola y cola que debe haber para este estudio, pero eso es, felizmente hay el contacto internacional para todas estas enfermedades. Cuando en algún momento a mí se me encargó, digamos, reclutar pacientes con Steiner, llegamos a contactar con grupos de España y definitivamente, digamos, la gente despierta y mantiene un interés, no se dan por vencidos. Yo no sé si son como Paolo Guerrero que van hasta el final, pero así sea el caso
bastante frustrante, la siguen y sacan fuerzas, yo no sé de dónde, aún sin tener, digamos, los medios que pudieran darse el lujo de ir a los mejores lugares. Bueno, esta es una pequeña introducción de lo que es las enfermedades neurogenéticas. La genética en sí es mucho más árida y obviamente obedece, digamos, a un entrenamiento de años y años y al seguimiento como tal. Listo, muchachos, esto los había traído a ustedes y espero que de repente algunas cositas que he remarcado un poquito, digamos, queden ustedes para la sospecha, porque a veces iniciamos como médicos generales y podemos, digamos, de repente recordar estas cositas reiterativas, ver al pacientito, digamos, con una sospecha de corea de Huntington, una mínima tomografía, atrofia bicaudada y punto. Ya saben que debe remitirse a psicología, al psiquiatra y de repente tener un apoyo o refuerzo, ya que su problema cognitivo va en aumento. Lo propio en el famoso Steiner es probable que lo vean. Yo lo vi como alumno y lo vi después ya como médico general. Entonces, ya en la residencia me tocó esa suerte simplemente de hacer esto y llenar el auditorio con estos pacientitos. Hay en Perú y bastante. Lo otro es, bueno, las puertas del instituto siempre están abiertas para ustedes. Tienen una gran cantidad de docentes y obviamente cualquier inquietud, digamos, de llegar al tema, digamos, de todas las especialidades, ahí están. Y en este caso tienen la unidad genética, como digo, allá son abiertos. Cualquier interés, cualquier inquietud, yo creo que donde sea, si uno está dispuesto a superar retos, lo van a conseguir. Listo, eso es todo.